Pues sí, amigos, con alegría justamente hablamos sobre los vínculos culturales entre Cuba y México. Yo tengo el placer de conversar por primera vez con un destacado realizador audiovisual, locutor, profesor, promotor cultural, músico, en fin, un todoterreno, oriundo de Pinar del Río. Bienvenido, Luis Hidalgo Ramos. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Gracias. Qué gusto tenerte por acá, sobre para todo. mí, que me Un encanta tu placer. trabajo como locutora. Ay, muchísimas con esa voz gracias. preciosa, Gracias. esa adicción. Y qué bueno que también está Carlos por aquí, que creo que no es de Pinar del Río, ya lo sacamos de allá. Él sí defiende mucho su tierra. Carlitos es tremendo. Tremendo. Oye, qué placer conversar contigo, sobre todo un tema tan rico, tan interesante, la cultura mexicana, los vínculos con nuestro país. Y algunas personas dirán, ¿y qué tiene que ver Luis Hidalgo con ello? Vamos a explicarle, ¿verdad? Bueno, mira, ¿qué pasó ahora cuando salieron a la calle? Exacto, ¿Cuánta muchas gente personas tenía que ver con México? Así mismo. En Cuba muchos tenemos que ver con México. Recordaron hasta audiovisuales, Exactamente. películas. ¿Tú no lloraste con La Niña de los Ay, Cielos? claro que yo la veía, una de mis películas favoritas. Me dio nostalgia ¿Y cuando quién? uno de los entrevistados la mencionó. ¿Quién no se emocionó con Luis Miguel alguna vez? ¿Cómo no? Mi abuela, por ejemplo, me decía que era la novia de Jorge Negrete, lo que él no lo sabía. Qué Así bien. que imagínate. Todos podemos soñar. Claro que sí. Bueno, Luis, en el último tiempo has desarrollado un vínculo muy fuerte con México que vamos a descubrir poco a poco, pero justamente esas vivencias te permiten hablar de esa relación tan estrecha que hay entre Cuba y México. Yo diría que estrechísima. Cuando uno llega a México y dice la palabra Cuba y dice soy cubano, tú comienzas a sentir como una especie de amor en el aire. Es como una cosa insondable que no se puede describir fácilmente, pero que viene desde hace muchos años. Porque, por ejemplo, si habláramos sobre cuándo comenzó todo eso, pues se pudiera pensar desde el punto de vista de la historia sin ser yo un historiador, sino simplemente un artista que lógicamente ha tenido que empaparse Que has para estudiado poder muchísimo. hacer todas esas cosas que he hecho en México. Pues se puede pensar que a partir del comienzo oficial de las relaciones entre los dos pueblos, de las relaciones desde el punto de vista gubernamental, pero es que mucho antes España nos había colonizado, pasó por aquí y siguió para allá, pero somos además hijos de una cultura muy semejante. Ellos tienen mucho de la parte indígena, pero tienen también mucho de lo español. Es así. Tienen el mismo idioma, tienen la religión católica, son muy La católicos. religiosidad que es tan fuerte Claro, en hoy México. por ejemplo, en Cuba, ¿qué celebramos? Así mismo el día, bueno, de 8. Nuestra patrona, la Virgen Santísima del Cobre, que yo le compuse una canción, No me digas que- Cantarte ¿sí? por tus milagros en flor. Por eso has venido de amarillo. Exactamente, a propósito de la fecha. Pero ellos tienen una patrona también hermosísima y muy milagrosa, la Virgen de Guadalupe, a la que ese gran autor cubano llamado Juan Almeida le hizo la bella canción La Lupe, tan cantada dentro y fuera de Cuba. Tan bella Pero canción. yo, por todo este vínculo, también le compuse a la Virgen guadalupana. Ah, no me digas. Guadalupe, las gracias te doy, como el indio Juan Diego al mirarte, que la canto con mariachi también, y la he hecho por varios lugares de México, y ha gustado muchísimo. Entonces nuestro vínculo viene por muchas cosas, desde lo cultural, o sea, todo es cultural, desde la música, desde el baile, algunas cosas de la comida, aunque ellos por supuesto le echan mucho picante, utilizan ingredientes semejantes, pero los platos son No distintos. se nos puede quedar a la política, fíjate. También. Estoy pensando en Heredia, estoy pensando en José Martí, estoy pensando, por ejemplo, en Fidel, con relaciones tan estrechas y que fueron figuras, obviamente, y que marcaron hechos importantes para el triunfo de la Revolución Cubana. Date cuenta que fuimos pueblos colonizados, pueblos que a través de la historia sufrieron y que quisieron su independencia, pueblos que lucharon por esa independencia. Aquí se refugiaron los que luchaban allá y allá se refugiaron los que luchaban aquí. Entonces, eso que hizo, estrechar mucho los vínculos. ¿Desde cuándo? Desde los inicios de nuestros pueblos. Y eso hizo también que fueran canciones para allá, que vinieran canciones de allá, que los versos también fueran como puentes entre ambas naciones, lo mismo que ha sucedido con España y los cantes de ida y vuelta. Yo cuando llegué a España sentía que había nacido allí. Bueno, pues en México te pasa Claro, algo por la semejante. cercanía cultural. Puede parecer que somos diferentes, pero en el fondo somos muy parecidos. El corazón. ¿Por qué se canta mariachi con esa, o la música mexicana Se en disfruta sentido tanto, general, ¿verdad? con tanta pasión? Bueno, por lo mismo que se canta un bolero en Cuba. De hecho, ¿qué han dicho los mexicanos sobre el bolero? Se lo atribuyen. Sabemos que lo creó Pepe Sánchez, que es cubano, pero se ve como patrimonio de la humanidad de ambos pueblos. ¿Qué pasa con el danzón? Así es. Creado por Failde en Cuba, pero allá tuvimos a un Mariano Mercerón que lo llevó y que lo hizo muy conocido.
y tú ves a un mexicano bailando danzón y dices, pero es un cubano. Hay tantos nombres, por supuesto, de músicos relevantes que pudiéramos mencionar, pero quiero hacerlo, por ejemplo, con Armando Manzanero, que ha sido tan popular en nuestro país y al cual recientemente se le hizo todo un homenaje, que además se hizo aquí en La Habana con artistas mexicanos y que llenó el Teatro Nacional. Un homenaje lindísimo y que se hace aquí justamente por esos vínculos y esas relaciones tan estrechas que existen entre los dos países. Pero si vamos a la parte nuestra, Benny Moré arrasó en México, Rosita Fornés fue extraordinaria en aquel país y el listado sigue. Son muchos los artistas nuestros que han llegado allá y han tenido puertas abiertas. En mi caso fue extraordinario. Yo sentí la solidaridad en todas las partes. Ahí quiero llegar. ¿Por qué comienzas a estudiar, a acercarte tanto a la cultura mexicana, incluso desde la investigación? Porque sé que estás próximo a publicar un libro dedicado a sucesos importantes de la península de Yucatán. ¿Qué hace un cubano escribiendo sobre ello? ¿Qué te motivó? ¿Por qué? Bueno, pues, ¿por qué tú estás haciendo este programa de hoy? Porque me gusta. Porque te encanta México, ¿verdad? Exacto. Por eso lo está haciendo este colectivo, porque todos tenemos algo de ese país de una manera o de otra, porque somos vecinos, porque la conquista de España fue determinante, porque desde el punto de vista de las emociones somos muy parecidos, porque tenemos elementos del vestuario que también nos identifican como la guayabera yucateca, que es diferente, pero que tiene muchos elementos de nuestra guayabera, la música, el baile, como ya hemos dicho. Por eso es que yo me decidí a escribir un libro que se llama Bajo el Sol del Mayab, que aunque específicamente trata sobre la península de Yucatán, personajes, sucesos que tienen que ver conmigo y mi paso por México, a pesar de eso, pues es un homenaje a México en sentido general, a su cultura. Entonces, ese libro debe salir próximamente gracias a la Asociación de Mujeres con Manos Unidas que dirige Verónica Perales en Chetumal, una tierra que me han parado como si fuera la tierra mía, donde tengo amigos que no son amigos, sino que son familia, porque los mexicanos te hacen sentir eso, no te hacen sentir un extranjero. Sí, hay calidez. No Exacto. Te distancian, es decir, ellos son parte de ti, te abrazan, te quieren, te besan, comparten contigo, te lo dan todo. Yo recuerdo que hice un programa hace algún tiempo sobre Pinar del Río y la gran escritora cubana Nercy Felipe, cuando yo le pregunté ¿cómo tú defines tu ciudad?, me dijo, la defino mía. Bueno, pues uno siente en México que ese país es de uno también. Yo que vengo de Pinar del Río, la más hospitalaria de Cuba, como se le ha conocido, que somos solidarios, pues el mexicano es solidario por excelencia y eso también lo compartimos. Entonces mi paso por allá comenzó siendo invitado al 5º Encuentro Hispanoamericano de Locutores que sesionó en la ciudad de Mérida. Fui como representante de la televisión cubana y eso desencadenó un grupo de acontecimientos, llevándome a obtener el título de doctor honoris causa que me lo otorgó la Universidad Ejecutiva del Estado de México, la capital del país, junto a la Asociación Nacional de Locutores de México. Y bueno, pues también la Dirección de Cultura de Chetumal nos ofreció un reconocimiento por la composición del tema Canta Chetumal, que está inspirado en la capital de Quintana Roo, pero sobre todo hemos hecho conciertos con los Amigos de la Vida bajo la dirección de Francisco Álvarez. Sé que has impartido también conferencias, talleres, has estado en programas de televisión, de radio. En muchos programas, en CIP-CTV, en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, en programas que son muy populares en toda la península. En Cancún hemos estado también llevando nuestro arte, mucho menos que en Chetumal y que en Mérida. En Mérida, por ejemplo, hemos hecho conciertos en el Palacio de la Música, nos hemos presentado en el Museo de la Canción Yucateca, donde tú escuchas la música yucateca y ahí está la presencia de la música cubana, de la trova, de la habanera, del danzón. Pudiéramos mencionar, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero sucesos recientes que ilustran esas buenas relaciones, por ejemplo, cuando la tragedia de los supertanqueros en Matanzas, como vinieron especialistas de México a ayudarnos, cuando la COVID nosotros ayudamos, formamos a profesionales de la salud, es decir, hay colaboración médica. Ahora mismo yo me encontré, tuve una anécdota preciosa en un mercado de México. ¿Cómo iba a pensar que alguien me iba a decir, tú eres el locutor de la televisión de Cuba, tú eres el que hace todo música? Bueno, pues ahí estaban los médicos cubanos. Imagínate la emoción, encontrarnos fuera del país y que ellos estaban colaborando allí siendo los héroes que son, pero también maestros. Pero es que México también le otorga a Cuba becas, vínculos culturales muy estrechos. Recientemente yo estuve en la Feria Internacional de la Lectura de Mérida, donde estuvo también ese gran escritor cubano que es Miguel Barnet, donde estuvo el músico y compositor Rafael Espín, y todo eso gracias a mi libro llamado Caminos de Fuego sobre el Mar, poemas a Miguel Poveda,
que lo publicó México, pero que fue escrito por mí en España, sobre ese gran cantador. ¿Ves cómo todo culturalmente está mezclado? Así es. Entonces este libro lo publica la editorial Nave de Papel, que dirige el maestro Ramón Iván Suárez Camal. Es un libro que pude realizar gracias a Mario Argüello, un gran promotor cultural de Chetumal, precisamente. Y entonces, en el caso de la editorial Nave de Papel, pues su director es uno de los autores del himno a Quintana Roo. Y sobre todo en México, pues he hecho muchos programas para la televisión cubana. He cantado mi música, he filmado todo. Y hoy vas a cantar aquí. Entre tú y yo. Esa es una sorpresa que Pues sí, tenemos. te Vas traemos a cantar mariachi. aquí y con mariachi. Así que usted no se mueva, porque esta ruta está hoy buenísima. Muchísimas gracias por conversar conmigo. Ha Un sido un tremendo placer, un placer. privilegio. Gracias. Se aprende muchísimo Ya me contigo. monté en tu ruta. No, y tenemos que hablar más seguido. Vamos a la próxima parada. Claro que sí. Adelante.